Bienvenido a la asignatura Gerencia de Procesos Industriales. Soy su facilitador, Iván Rodney Chávez Luna. Como hemos visto a través de los diferentes temas tratados en la asignatura, la gerencia pues basa sus procesos en las funciones básicas de la administración, como son la planificación, la dirección, la organización, el control, y por ello los procesos industriales no se escapan de él la aplicación de dichas funciones administrativas. Por eso, vemos que en toda organización y procesos debemos entonces llevar a cabo esa planeación estratégica basada en una serie de actividades que debemos llevar a cabo para poder cumplir con los objetivos planteados. Es decir, que vamos entonces a poder determinar cuál es la situación de la empresa y por lo tanto ver cómo se están llevando a cabo cada uno de sus procesos. De esa forma, podemos entonces organizar de la mejor manera, poder asignar responsabilidades a cada una de las áreas y de esa forma poder entonces lograr una gestión basada en ese liderazgo y que me va a permitir entonces alcanzar los objetivos planteados. Por lo tanto, al dirigir y controlar en cada uno de los procesos llevados a cabo, para poder entonces garantizar que los recursos se utilicen de forma eficiente y eficaz, es que vamos a conseguir que los diferentes procesos dentro de mi empresa se cumplan según lo establecido y se lleven a cabo según ciertos parámetros de calidad que son necesarios para poder tener esa presencia en el mercado y diferenciarnos de la competencia. Entonces, al tener esa organización de forma ordenada, poder entonces determinar cada una de las etapas y hacer esa planeación de forma correcta, las herramientas gerenciales, pues entonces me van a permitir optimizar esos recursos, como ya lo dije, de forma eficiente y eficaz. Es decir, que podamos cumplir con los objetivos planteados en el tiempo planteado y por lo tanto garantizar los parámetros de calidad establecidos. De esa forma, entonces, la gestión se hace eficiente, una gestión que la vamos a medir desde la calidad de sus resultados, ¿sí? O los resultados de calidad que vamos a obtener, dado que en el mercado, al existir varios productos con similares características, el llevar a cabo los procesos de forma correcta, tener esa gestión eficiente dentro de mi empresa es lo que me va a garantizar que mis productos también van a salir con calidad y con las características que demanda la sociedad y por lo tanto poder entonces permanecer en el mercado en una posición ventajosa y con esas características que me van a diferenciar de los demás. Por ello es que debemos siempre establecer las estrategias. Como estamos viendo, la gerencia de los procesos se va a llevar a través de un proceso gerencial estratégico, es decir, en estrategias basadas en la situación real de la empresa, en qué es lo que yo quiero lograr y por lo tanto van a estar dirigidas hacia el cumplimiento de un objetivo o una meta establecida. Entonces, al yo establecer mis objetivos, es decir, mi primer proceso, que es la planeación, la planificación, en ella vamos a hacer el diagnóstico y el pronóstico de mi empresa. Ya tengo entonces cómo estoy, qué es lo que requiero y qué es lo que voy a lograr entonces en ella
yo establezco mi mis objetivos. Esos objetivos, para poder conseguir dichos objetivos, me voy a basar en una serie de estrategias que son las actividades que voy a llevar a cabo para poder cumplir con dichos objetivos. Entonces, esas estrategias van a estar basadas en qué? Van a estar basadas en buscar hacer algo nuevo. Entonces, como empresa, dentro de mi ciclo de la empresa, dentro de mi ciclo del sector, me encuentro ya en una etapa de declive o en una madurez ya con tendencia hacia el declive, entonces tengo que buscar hacer algo nuevo. Tengo que buscar salir de esa posición y volver a ubicarme en una posición que me permita entonces crecer y lograr retomar entonces el mercado. Por lo tanto, al aplicar estrategias que buscan hacer algo nuevo, me estoy reinventando, estoy haciendo reingeniería en mis procesos y por lo tanto estoy reestructurando a mi organización con la finalidad de poder alcanzar los objetivos planteados. Hay otras estrategias que entonces buscan que lo que ya está existente, construir algo a partir de ahí. Entonces vemos que mis productos aún se permanecen en el mercado, están en una buena posición, pero necesitamos modificar algunas características para que ellos cumplan con el 100% de lo demandado. Entonces, estas estrategias vamos a hacer entonces que mis productos ya existentes se pueda entonces transformar en un nuevo producto y que éste cumpla con lo establecido. También no solo nos podemos enfocar en el producto, las estrategias de distribución o la estrategia de atención al cliente, vamos a retomar mis principios, mis políticas ya existentes y vamos a partir de ellas a tomar lo bueno que tenemos de las mismas y poder plantear una nueva estrategia que me permita entonces alcanzar la posición que requiero en el mercado y por lo tanto conseguir las metas establecidas. Hay otras estrategias que buscan entonces aprovechar las oportunidades emergentes. Aquí es importante que entonces yo analice a mi empresa y ver cuáles son las fortalezas que yo tengo para poder entonces aprovechar esas oportunidades que hay en el sector. Al yo hacer dicho análisis, voy a estar planteando las estrategias en maximizar mis fortalezas y maximizar el aprovechamiento de las oportunidades que hay en el mercado. Todo ello basado entonces en mi capacidad que tengo como industria, en la industria y por ello entonces voy a hacer ciertos cambios, a modificar ciertos aspectos dentro de mi organización que me van a permitir entonces aprovechar esas oportunidades emergentes. Al ser una nueva oportunidad y yo debo entonces enfocar las fortalezas que tengo, pues también debo hacer ciertos cambios dentro de la organización y por ello entonces me voy a plantear un nuevo proyecto que me permita entonces en el corto plazo poder alcanzar los niveles que se requieren para aprovechar dichas oportunidades. Dentro de las herramientas que tenemos disponibles a nivel gerencial, siempre las mismas me van a permitir generar las estrategias que yo necesito aplicar para poder conseguir los objetivos planteados y también mejorar dentro del sector. Cada una de ellas, pues entonces se enfoca en un punto importante de la empresa o del sector y por ello, entonces, es importante hacer un análisis de cada una de ellas y los resultados obtenidos de las mismas, de ahí generar entonces las diferentes estrategias que necesito dentro de mi empresa.
Como sabemos, la matriz DOFA es una estrategia, una herramienta gerencial que me permite generar estrategias basado en cómo estoy funcionando como empresa. Cómo esos aspectos internos dentro de mi organización y los aspectos externos a la organización, al cruzar los diferentes elementos que se enlistan en la matriz, vamos a generar entonces estrategias basadas en los mismos. Es decir, en maximizar esas fortalezas que tengo para aprovechar las oportunidades que hay en el mercado al minimizar esas debilidades que me van a permitir entonces aprovechar las oportunidades que hay en el mercado. También vamos a ver cómo al minimizar también mis debilidades, las amenazas también las podemos mitigar y por ende vamos a tener un efecto menor en nuestra empresa de esas amenazas existentes en el entorno. Entonces vemos que la matriz DOFA pues útil en el proceso de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque ella me va a generar estrategias que están basadas en la situación de mi empresa, en cómo me encuentro y por lo tanto yo conozco qué es lo que puedo aprovechar de mi empresa para poder aprovechar las oportunidades y minimizar las amenazas que existen en el entorno. Entonces, sí, necesitamos estrategias que me permitan entonces maximizar lo positivo de mi empresa y minimizar lo negativo de la misma, pues entonces vamos a enfocarnos en una matriz DOFA, ver los diferentes elementos que la componen y generar las estrategias que me van a permitir entonces alcanzar las metas que me voy a establecer en mi plan. Recuerden que siempre en todo proceso hablamos de un plan, ese plan que nace de la planificación y que el mismo está con un presupuesto para poder ejecutarlo, ¿sí? Los planes no son aislados del presupuesto, no. El presupuesto es necesario para poder llevar a cabo mi plan. Entonces, si yo genero un plan sin un presupuesto, estoy trabajando en el aire, estoy trabajando en el vacío porque no tengo entonces los recursos necesarios asignados para cumplir dicho plan. Entonces, en cada una de ellas debemos generar un plan en el cual establezca las actividades que yo voy a llevar a cabo, establezca la misión, la visión, los objetivos y por ende, de ahí, a través de la aplicación de alguna de las herramientas, vamos a generar las estrategias y dichas estrategias, pues, van entonces a consumir unos recursos que son los que a través del control que tenemos durante todos los procesos, se va a garantizar entonces la eficiencia, la eficacia y por ende vamos a obtener la productividad buscada. Otra herramienta es el Balance Scorecard o el cuadro integral de mando, en el cual basándonos entonces en esa visión y estrategias, vamos a ver las perspectivas de la parte financiera, la perspectiva de los procesos internos. Como ven, en el DOFA vemos las fortalezas y debilidades. Aquí vemos entonces los procesos internos. ¿Cómo están entonces compuestos nuestros procesos? Y por lo tanto, ver si tenemos algunas fallas en ello. Vemos entonces la perspectiva de ese aprendizaje y crecimiento. Recuerden que como toda empresa, al ser un sistema, tenemos una entrada, un proceso, una salida, se debe entonces llevar a cabo esa retroalimentación dentro de mi sistema. Si yo no hago entonces esa retroalimentación, no estoy alimentando a mi sistema con la información necesaria que se requiere para seguir trabajando de forma correcta o para mejorar los procesos existentes. Entonces, al retroalimentar, vamos entonces a ver
en qué debo cambiar. Por lo tanto, qué estoy aprendiendo durante ese proceso y, por lo tanto, hacer ese crecimiento como empresa dentro del sector. Lo cual en algún momento pues puede ser un punto de comparación con otras empresas y también cómo ser el ejemplo dentro del sector para otras empresas. Es decir, todas esas estrategias que yo estoy aplicando al yo estudiar y ver entonces cómo debo crecer como empresa y estoy logrando ese crecimiento que he buscado a través de la aplicación de las mismas, entonces voy a ser también ese punto de referencia dentro de las empresas de mi sector y, ¿por qué no?, para empresas de otros sectores. También vamos a esa perspectiva de los clientes, es decir, cómo están los clientes, cómo está su consumo, cómo son los procesos que llevamos a cabo y de esa forma, entonces, al aplicar esta metodología, me permite entonces alinear los procesos, la gente, la tecnología, la cultura de mi empresa a la propuesta de valor que yo le estoy haciendo a mi cliente y por lo tanto a los objetivos. Si no estamos trabajando en función de los objetivos, estamos trabajando de forma errada. ¿Por qué? Porque vamos a alcanzar entonces unos objetivos que no están planteados. Puede ser que de forma fortuita los mismos me permitan crecer como empresa, pero no están de acuerdo a la planificación realizada. Entonces, así como lo estoy mencionando, puede ser que de forma fortuita nos dé resultados positivos. La realidad es que entonces, al trabajar con unos objetivos que no son los planteados, eso nos puede llevar a la quiebra y a la pérdida de la posición que tenemos dentro del mercado. Entonces, al yo establecer mis objetivos, ya sea en cada en cual, y es la herramienta que estemos utilizando, ese es el punto al que tenemos que llegar. Mis objetivos es lo que yo quiero alcanzar y por lo tanto las estrategias que yo voy a aplicar son las que me van a permitir entonces llegar a dichos objetivos. Otro ejemplo de otra herramienta que tenemos son las 5 fuerzas de Porter. En este caso, aquí ya nos enfocamos es en cómo esas fuerzas que están presentes en el mercado entonces me van a afectar fuertemente dentro de mi empresa o de manera suave y por lo tanto poder entonces tener una ganancia superior o menor dentro del sector. Vemos que algunas veces cuando estas fuerzas están presentes de manera fuerte, ¿sí? Y afectan fuertemente al sector, las diferentes empresas van a obtener una rentabilidad mínima, una menor. Y cuando las fuerzas entonces son suaves, son más de la, afectan de forma menor, entonces las ganancias de todas las empresas que se encuentran en el sector pues son superiores. ¿Por qué? Porque pueden entonces ampliar su mercado y por lo tanto poder entonces obtener mayor rentabilidad. Entonces, al igual que el DOFA, pues entonces las 5 fuerzas de Potter me permiten que en esa planificación estratégica yo busque resultados que con la toma de decisiones me permitan entonces ver si la inversión que yo voy a hacer me va a permitir entonces alcanzar los objetivos establecidos. Entonces, así como están este ejemplo de estas 3 herramientas, hay otras más que podemos aplicar y que las mismas siempre van a estar basadas en un punto común que es los objetivos que yo me he planteado. Entonces, vemos que en ese proceso gerencial, en ese proceso de gestión de los procesos, entonces, punto importante es saber qué es lo que tengo y qué es lo que voy a hacer y por lo tanto, qué es lo que voy a lograr. Y eso solo lo conocemos es a través de la planeación. En ese momento y de ahí en adelante, las otras funciones básicas de la administración, como son la organización, la dirección y el control, me van a permitir entonces alcanzar y lograr el cumplimiento de mi
plan. Y en ese plan, ¿qué es lo que vamos entonces a obtener? Resultados acordes a los objetivos planteados y para ello entonces debo aplicar una serie de estrategias basadas en la realidad de la empresa, en la situación actual. No puedo aplicar estrategias de la situación de la empresa de hace 20 años, porque la situación durante 20 años ha cambiado tanto de manera interna en mi organización como de forma externa dentro del entorno. Ya los indicadores macroeconómicos y microeconómicos están afectando de manera diferente a como lo hacían hace 20 años y por lo tanto las estrategias que utilicé en ese momento no van a estar acordes a la realidad de mi empresa. Entonces, vemos que otro punto importante es que los objetivos y las estrategias estén acordes a la realidad, a la situación actual. Y de ahí, entonces, yo voy a partir para poder alcanzar ese desarrollo de la empresa, sí, ese crecimiento que todos queremos alcanzar y por lo tanto tener esa ventaja competitiva en el mercado donde mi producto es el más buscado y el nombre de mi empresa pues tiene cierto reconocimiento y por lo tanto con los servicios prestados y el producto ofrecido, el mismo es sinónimo de calidad. De esa forma, entonces, los clientes, los consumidores van a asociar al nombre de mi empresa, al producto que yo estoy ofreciendo con calidad. Y todo ello, ¿cómo se logra? Si tenemos entonces una organización en la cual la gestión se lleva de forma eficiente, donde cada uno de los procesos tienen bien establecidas las actividades y todos están trabajando alineados hacia un objetivo establecido o un objetivo común. Por lo tanto, es importante que ampliemos los conocimientos, que conozcamos aún más de las herramientas y de otras herramientas existentes, de cómo se deben aplicar dentro de la empresa y de ahí que entonces vamos a hacer una actividad en la cual vamos a colocar cada una de las herramientas, cómo se aplicaría, por un ejemplo, sí, práctico, en la empresa y por lo tanto ver entonces cuáles son las estrategias que nacen según la situación de dicha empresa. De esa forma, entonces, vamos a obtener ese conocimiento que necesitamos para crecer académicamente en lo profesional y así poder entonces ayudar al crecimiento de las empresas en la región a nivel nacional y que las mismas entonces puedan tener esa presencia a nivel internacional. Muchas gracias.